Ministerio Generación Muro de Fuego, manteniendo el fuego encendido para ver lo sobrenatural de Dios establecido en la tierra. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Padre. Qué hermoso es poder estar delante de su presencia. Qué hermoso es poder venir delante de Él confiados. Aleluya. El jueves pasado hablábamos de vivir sabiamente y hablábamos acerca del versículo 2 de Proverbios capítulo 1 y hablábamos de Yadá, de Jogmá y de Musar, que traduce entender, sabiduría y doctrina. Y hoy quiero hablarte en especial del versículo 7 de Proverbios 1. El jueves pasado entendíamos lo que era la sabiduría, lo que era la doctrina de Dios, el musar de Dios, su corrección. Pero quiero que hoy profundicemos un poco en el versículo 7. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio del jogmá de Dios. Y recuerda que jogmá es ese conocimiento accionado para vivir correctamente en Dios. Y quiero que profundicemos hoy en Proverbios 1:7, porque dice el principio de la sabiduría, el principio del jogmá es el temor de Jehová. Y cuando habla de el principio, me está hablando de la base, me está hablando del fundamento. Gloria a Dios. Cuando me habla de el principio de la sabiduría, me está hablando de la base y el fundamento, lo que me lleva, lo que tengo que colocar primero para que el jogmá de Dios pueda ser revelado a mi vida. Espero estar haciéndome entender. Es la base, es lo primero, es el fundamento. Ya sabemos que el jogmá es ese conocimiento, es la palabra en el original hebreo para sabiduría y hace referencia a un conocimiento accionado para vivir correctamente en Dios. La palabra del original hebreo para temor de Jehová es yirá, y lo que realmente significa es reverencia y respeto que viene delante de la presencia de una autoridad superior. Este temor de yirá no tiene nada que ver en lo absoluto con miedo. El miedo es algo completamente diferente al temor de Dios. El temor de Dios no tiene nada que ver con miedo, ni con pánico, ni con terror. No es el temor de Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Los que le aman, le temen. Porque el temor de Dios, el yirá de Yahweh, aleluya, es un respeto, es una reverencia, es una rendición delante de su presencia, una rendición que reconoce su máxima autoridad por encima de mí. Reverencia y respeto que viene delante de una autoridad superior. Gloria a Dios. El temor de Jehová, el yirá de Yahweh, te hace reconocer las buenas intenciones de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo 20:20, para los que están tomando nota. Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí habla de dos temores. El primero es de terror, el segundo es del yirá de Dios.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no se llenen de miedo, no se llenen de terror, porque para probaros vino Dios, para probar ha venido Dios, para que su ira, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis. Gloria a Dios. Para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis. Aleluya. Cuando el ira de Dios se revela a tu vida, cuando el temor de Dios se revela a tu vida, tú entiendes y disciernes las buenas intenciones del Padre. Aún en medio de situaciones adversas, aún en medio de situaciones que no esperabas, tú puedes reconocer la buena intención del Padre. Y esto fue lo que pasó con Moisés. El pueblo estaba aterrorizado, pero Moisés le dice: no teman, porque para probaros ha venido Dios, para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Su ira esté delante de ustedes, esté con ustedes. Recordemos que ese ira es ese respeto y esa reverencia delante de su presencia. Cuando yo me rindo para reconocer su autoridad por encima de mí. El yirá de Dios es producido por la palabra de Dios. Es producido por la palabra de Dios. Por lo tanto, es algo que tú debes buscar. No es algo que va a venir por sí solo. No. Es producido por la palabra de Dios. Y para que pueda revelarse a ti, tienes que buscarlo a través de su palabra. Salmo 119, versículo 38, dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Viene por la palabra de Dios, por el logos de Dios, por la palabra de Dios, viene ese temor de Dios, viene ese yirá de Dios. Aleluya. Otro punto muy importante es que cuando viene el temor de Dios a tu vida, hay algo muy tremendo, y es que produce en ti una receptividad a la sabiduría y al conocimiento, es decir, te vuelves sensible a la voz de Dios. Dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos no son sensibles a la sabiduría, ellos no la perciben, no son receptivos a la sabiduría. Pero cuando el temor de Dios se produce por su palabra en tu vida, viene a ti una receptividad. Tú te vuelves sensible a la voz de Dios, te vuelves sensible al consejo, te vuelves sensible a la enseñanza del Padre para tu vida. ¿Alguien puede entenderlo? Es por medio de su palabra. Por eso tienes que buscarlo. No puedes pretender que venga por sí solo, que aparezca de la nada. Tienes que buscarlo. Requiere de esfuerzo, requiere de valentía. Que no te quedes estancado, que avances, que lo busques. Y así tú te vas a volver receptivo. Hay personas que por más que tú les aconsejes, hay personas que por más que tú les hables de la palabra, hay personas que por más que tú quieras enseñarles, no les entra. ¿Por qué? Porque ellos no son receptivos. Porque no han buscado el yirá de Dios por medio de su palabra. Por eso como que tienen una barrera, tienen un velo impenetrable.
Porque no lo han buscado, no les ha sido revelado. Este temor produce en las personas obediencia. ¿Quieres saber qué tanto temor de Dios, qué tanto yirá de Dios se ha revelado a tu vida? Mira tu vida de obediencia. Tu camino, qué tan recto, qué tan enderezado está. ¿Qué tanto tú obedeces al consejo de Dios? ¿Qué tanto tú obedeces a la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú obedeces a lo que Él te está diciendo? Gloria a Dios. Cuando viene el yirá de Dios sobre tu vida, hay una evidencia y es la obediencia. No solamente te vuelves receptivo, sino que cuando tú recibes la enseñanza, produce en ti, activa en ti, acciona en ti la obediencia, el obrar, el caminar conforme a lo establecido por Dios, conforme al consejo de Dios. Esa es la evidencia. Caminas en obediencia, caminas en rectitud, caminas de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay una evidencia, es la obediencia. Y es lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el yirá de Dios? Este es el yirá de Dios. Aborrecer el mal camino. Aborrecer el mal, la boca perversa, la arrogancia, la mentira, la injusticia, todo lo que va en contra del diseño de Dios, todo lo que va en contra de su ley establecida en su palabra. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, ir tras sus pasos, tras su consejo, su ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo. Jesús caminó en el yirá de Dios. Él caminó en la obediencia. No sé si me hago entender. El temor de Dios, el yirá de Dios, produce obediencia en ti. Por eso, el temor de Dios no tiene nada que ver con terror. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Cuando tú le conoces, tú no le tienes miedo, le tienes respeto, que es diferente. Y es un respeto que se produce porque le amas. Porque le conoces en la intimidad. Porque le conoces en el secreto. Es un temor santo. No es miedo. No es miedo, amada iglesia. No es miedo. Hay gente que dice, no, es que en la iglesia me obligan. El pastor lo obliga. Es que simplemente te ponen reglas y te dicen no. Nadie obliga a nadie. El caminar con Cristo es un caminar genuino en el que nadie te obliga, te enseñan. Pero tú decides si caminas en la insensatez o caminas en el yirá de Dios, en el temor de Dios. Pero para tú caminar en el temor de Dios, tienes que amarle, tienes que conocerlo. Para que tú puedas entender su autoridad sobre ti. ¿Alguien está captando este mensaje? Tienes que conocerlo, tienes que amarlo. Amar a Dios para que se revele a tu vida ese yirá de Dios. Caminando en su temor. Eso es lo que Dios quiere. Que caminemos en su temor. Caminemos en un respeto y una reverencia a Él. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8.
Sé que es un versículo que quizás todos hemos escuchado y quizás algunos se lo saben de memoria. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y me gusta porque las tres primeras partes dicen: nunca se aparte de tu boca, medita en él de día y de noche y haz lo que él te dice. La constante comunión con su palabra te llevará a vivir una vida en el temor de Dios, siempre y cuando tú acciones en lo escudriñado, en lo aprendido, en lo recibido. Nunca se aparte de tu boca, medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. El temor de Dios se revela cuando yo acciono conforme. Y eso viene por una vida constante de comunión con su palabra. Una vida constante de comunión con su palabra te lleva a accionar, te lleva a obedecer, a caminar conforme a lo que Él ha establecido, conforme a lo que Él está diciendo. Hay resultados, por decirlo de alguna u otra forma. Hay beneficios que vienen con el temor de Dios. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Salmos 25:4, mira lo que dice. Salmos capítulo 25, versículo 4. Dice: perdón, 25:14. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ojo, ¿con quién es la comunión íntima de Dios? ¿Y a quién les revela su pacto? A los que le temen, a los que caminan en el yirá de Dios. ¿Alguien puede entender? A los que caminan en el yirá de Dios. A ellos les revela el pacto. Una vida que camina en el temor de Dios trae la revelación de los diseños del Padre para su vida. Niveles de profundidad y de altura en él, de revelación. El temor de Dios cuando camina de revelación para ti. Caminas en las alturas de la revelación del Padre, en las profundidades de la revelación del Padre. Por eso dice su palabra que su amor es ancho, alto, profundo. Alto y profundo. Pero para que esto pueda ser revelado a tu vida, tienes que accionar en el temor de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Ponme algo ahí en los comentarios, iglesia, para saber que no te has dormido. Cuando caminas en el temor de Dios, esto trae niveles de revelación a tu vida. ¿Quieres caminar en niveles de revelación? ¿Quieres caminar en niveles de profundidad? ¿Quieres caminar en los secretos de Dios? Camina en el temor de Dios. Acciona en el temor de Dios en tu vida. Y entonces vas a vivir en niveles de revelación.
Como lo dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Clama a mí, habla de comunión, pero recuerda que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que caminan en su yirá. Amén. Amén. Avanzamos. Salmos 39. Salmos 39, versículo 30, Salmos 34, 9. Salmos 34, 9, mira lo que dice. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y no es evangelio de prosperidad, es caminar en las promesas de Dios, es lo que dice su palabra. Cuando tú caminas en el temor de Dios, tú caminas en una vida, ojo a lo que te voy a decir, en la que tú ves la provisión del Padre, ves el cuidado del Padre, ves el sustento del Padre en tu vida. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Cuando tú caminas en el temor de Dios, tu vida ve el cuidado del Padre, el sustento del Padre, la provisión del Padre. Su mano es contigo. No te hace falta absolutamente nada. Y tal vez no tendrás la abundancia que tú quieres, pero sí lo necesario, lo que necesitas, tu sustento. Eso es lo que dice su palabra. Esa es la promesa establecida en su palabra. Cuando caminas en el yirá de Dios, su sustento está sobre ti, su cuidado está sobre ti. Él te guarda, Él te provee, Él te suple tus necesidades. Y te repito, no es evangelio de prosperidad, es caminar en las promesas de Dios. Pero cuando caminas en el temor, cuando accionas en el yirá de Dios, aleluya, alguien que entienda lo que el Espíritu Santo está hablando, hay una garantía de Dios para ti, hay una garantía de Él para ti, su cuidado sobre tu vida. Aleluya. Salmos capítulo 60, versículo 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Has dado a quienes, a los que te temen, bandera. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. En otra versión dice, les has dado poder para huir de las lanzas, de los lanceros. Y esto me habla de protección y autoridad sobre el enemigo. El temor de Jehová te da autoridad sobre tus enemigos. Y ponle nombre a tus enemigos, ponle el nombre que tú quieras: enfermedad, escasez, división, divorcio, rebeldía en tus hijos. Ponle el nombre a tu enemigo que tú quieras. Cuando tú caminas en el temor de Dios, dice la Biblia que Él te va a dar bandera, Él te va a dar autoridad, Él te va a dar la sagacidad, Él te va a dar la sabiduría para que tú huyas, para que seas protegido, para que seas guardado, para que no perezcas. Te da autoridad sobre tus enemigos, te pone por encima de tus enemigos. Ellos no pueden tocarte, te hace invisible a ellos, no pueden verte. Has dado a los que te temen bandera para que alcen por causa de la verdad.
Gloria a Dios. Has dado bandera, hay autoridad. Cuando tú caminas en obediencia, mira, no hay nada a lo que el diablo le tenga más miedo que a un hijo que camina en obediencia. No hay nada a lo que el infierno le huya más que a un hijo que camina en obediencia. La gente que camina en obediencia no solamente es conocida en el cielo, también en el infierno. Y no solamente son conocidos, son temidos en el infierno. Un hijo que camina en santidad es un hijo que camina en la legalidad del reino de su padre. Por lo tanto, él tiene autoridad sobre sus enemigos. En el mundo espiritual le ha sido entregada una bandera, autoridad. ¿Tú me estás entendiendo? Pero los que caminan en el temor de Dios son los que tienen legalidad. Y tú dirás, pastor, yo he fallado. Recupera tu bandera. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta hora. Tal vez tú dices, yo siento que perdí la bandera. Yo fallé, en un momento me desvié, como que me distraje. Recupera tu bandera. Toma tu bandera. Acciona, camina en el temor de Dios. Vuelve a la senda. Vuelve a encaminarte. Vuelve a mirarlo a Él. Recupera tu bandera. No la sueltes, no la dejes. No dejes que se pierda. Eso es lo que el enemigo quiere. Tal vez fallaste y el enemigo te va a decir, ya no tienes autoridad, ya no te tengo miedo. Mentira del diablo. Recupera tu bandera. Pastor, ¿cómo lo hago? Enfócate. Vuélvete a la senda. Vuélvete a la senda. Encamínate en el temor de Dios, en el yirá de Dios. Recupera tu bandera. Porque podrá hacer el enemigo lo que quiera, pero cuando hay un hijo que tiene bandera de Dios, ay Dios mío, aleluya. Cuando hay un hijo que tiene bandera de Dios, es un hijo que camina en la legalidad del reino de su padre. Es un hijo que no puede ser tocado por el enemigo. Es un hijo que no es amedrentado por el infierno. Es un hijo que no le teme a las acechanzas del diablo. Es un hijo que escapa. Es un hijo contra el cual no prospera ninguna arma forjada. ¿Tú me estás entendiendo? Ninguna arma forjada prospera contra ti. Escapas de las lanzas. No hay nada que pueda tocarte. No hay nada que pueda hacerte daño, porque tú tienes autoridad de Dios sobre tu vida. Aleluya. Hay autoridad de Dios sobre tu vida. Y por último, y con esto voy terminando, Lucas capítulo 1 versículo 50. Me encanta este versículo. Ya te digo por qué. Lucas 1:50. Mira lo que dice. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Cuando tú caminas en el yirá de Dios, tú no estás asegurando solamente para ti. Tú estás asegurando depósito para tu generación, para los que vienen detrás de ti. Alguien tiene que recibir esta palabra. Cuando tú caminas en el temor de Dios, cuando tú accionas en el yirá de Dios, dice su palabra, su pacto, aleluya, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. No solamente aseguras para ti, aseguras para tu generación, aseguras depósito para los que vienen detrás de ti. Aleluya. Alguien tiene que levantarse a levantar muro, valga la redundancia, por su familia, por sus hijos, por su generación. Alguien tiene que levantarse a ser vallado. Alguien tiene que levantarse a poner protección. Alguien tiene que levantarse a guardar depósito para los que vienen detrás de él, para los que están alrededor de él, para su generación. Pastor, yo quiero guardar depósito para mi generación, para mis hijos.
Camina en el yirá de Dios. Camina en el temor de Dios. Acciona en el temor de Dios, en la obediencia del Padre. Y vas a guardar depósito para tu familia, para tu generación, porque su pacto es de generación a generación, su misericordia a los que le temen. Alguien tiene que levantarse a romper las maldiciones generacionales. Alguien tiene que levantarse a romper las maldiciones que habían seguido de generación tras generación. Maldiciones de enfermedad. Maldiciones en los matrimonios, en la salud, en las finanzas. Rompe esas maldiciones. ¿Cómo? Accionando en el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Es cuando caminas en el temor de Él. Cuando accionas en el temor de Dios, guardas depósito no solo para ti, para los que vienen detrás de ti. Alguien que se levanta esta madrugada a decir: yo me levanto a ser vallado. Yo me levanto a quebrar esta madrugada toda maldición generacional, lo que había querido tener a mi familia estancada. Alguien que se levante a accionar en el temor de Dios. Y tal vez tú dices: yo fallé, yo caí, yo pequé. Recupera esta madrugada tu bandera. Recupera esta madrugada tu bandera, tu autoridad como hijo, tu legalidad como hijo, accionando en el temor de Dios. Accionando en el temor del Padre. Recuerda, ese temor es ese respeto y esa reverencia que viene delante de su presencia cuando reconoce su autoridad por encima de ti. Alguien que reconozca la autoridad del Padre esta mañana. Alguien que diga: yo estoy dispuesto a caminar en el yirá de Dios. Alguien que diga: estoy dispuesto a accionar en el yirá de Dios. Aleluya. A buscarle. No solo por mí, no solo por beneficio a mí, sino por beneficio a mi familia también. Acciona en el temor de Dios. Una vida constante de comunión con su palabra te va a ayudar a caminar en el temor de Dios. Te va a enseñar a caminar en el temor de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo puedes aborrecer el mal? Conociendo el bien. Para que camines en él. Para que acciones en él. Para que obedezcas en él. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invitamos para que le des like, para que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido. También queremos invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Dios te bendiga.